vía telefónica al economista Juan Ariel Jiménez, que se encuentra con nosotros. Bueno, está en Harvard, ¿verdad? Pero ahora con nosotros vía telefónica. Buenas tardes, Juan Ariel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Bien, muy Bien, bien. bien, gracias a Dios. y amigo nuestro, gracias por Hermano, ese detalle que gracias nos por envió. exacto, gracias por el detalle, gracias por tus felicitaciones. Y bueno, esta es tu casa, el rumbo de la tarde. Yo lo sé, esperando que me inviten a mi casa, de verdad que me encantaría poder compartir con ustedes, con ese Dream Team que tiene la radio dominicana. Bueno, muchas Excelente, gracias. excelente, hermano. Ernesto Jiménez de este lado, reiterándote el agradecimiento de todo el equipo por los gestos tan cordiales que siempre has tenido con nosotros, Juan Ariel. Mira, nos gustaría empezar esta conversación, hermano, para que arrojes luz sobre qué impacto tendría para la República Dominicana y a nivel global lo que vivió los Estados Unidos de América, las bolsas de valores, sobre todo el sector tecnológico de Estados Unidos, que también se vio en Europa, y por ejemplo la bolsa de Japón, que también tuvo una caída impresionante el lunes pasado, el lunes 5 de agosto, considerado inclusive por muchos economistas como un lunes negro. ¿Qué impacto tendría esto, Juan Ariel? Y si pudiéramos considerar que eso es el inicio de algún tipo de recesión económica global en este momento, hermano. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, quizás iniciar explicando qué significa una caída en la bolsa de valores. Es básicamente que las personas que tienen acciones, o sea, que son dueñas de una parte de la empresa, vamos a decirlo así, o de un grupo de empresas, pues de repente dice, esto que yo tengo no vale tanto dinero. Si la porción de la empresa que yo tenía valía 100, ahora solamente vale 90. Entonces, como yo veo que algo que yo tengo está bajando de precio, todo el mundo empieza a vender y esa venta, por decirlo así, descontrolada, hace que baje mucho el precio de las acciones y a eso es que se le llama que cayeron las bolsas. O sea, cayó la cotización, la valoración de las distintas empresas en la bolsa de valores de los Estados Unidos, de Europa y sobre todo de Asia. Entonces, ¿por qué se produce esta caída? Que inicia, de hecho, en Asia. Bueno, en Asia inicia porque el Banco Central de Japón dijo que iba a aumentar las tasas de interés y empezó a aumentarlas. O sea, no solamente lo aumento ahora, sino que en el futuro la voy a aumentar. ¿Qué había pasado? Mucha gente se había endeudado en yen japonés porque la tasa de interés era muy bajita. O sea, tomó prestado a muy buena tasa, pero usó ese dinero, lo convirtió a dólares y compró activos en Estados Unidos. Básicamente aprovechando que las tasas de interés en Japón estaban muy bajitas y en Estados Unidos estaban más atractivas. Pero cuando el Banco Central japonés aumenta la tasa, ya dicen, espérate, ya no es tan atractivo este negocio. Y empiezan a vender esos activos que tienen en Estados Unidos para poder repagarle a los bancos en Japón. Y eso hace que se empiecen a caer las bolsas. En segundo lugar, y la pena fue que coincidió en la misma fecha, los datos de la economía estadounidense no fueron muy buenos que digamos. O sea, no se crearon muchos empleos como se pensaba que se iba a crear, y esto va dando cada vez más señales de que la economía norteamericana quizás se está debilitando mucho. Y cuando las personas ven que la economía está bastante débil, dicen, no, pero la empresa que yo tengo una parte de esa empresa, no le va a ir tan bien, porque la economía no le está yendo bien. Y nuevamente empiezan a vender más acciones en Estados Unidos, y eso hace que se desplomen los mercados. El problema es que cuando en un país hay situaciones de dificultad, en todos los países se ve algo similar, eso se llama el efecto contagio, es como a uno le dio gripe, pues a todos le da gripe por contagio, y eso hizo que todo el mundo cayera el lunes. Pero ¿qué pasa? Ya el martes, después que pasó la locura, que duró unas cuantas horas, ya el martes las acciones y las bolsas de los distintos países se empezaron a recuperar. O sea que después de un lunes negro, vamos a decirlo así, vino un martes blanco y un miércoles blanco y vamos como por gris. Vaya. De todas formas, en este año no le ha ido mal, aún con la caída del lunes, desde enero a la fecha, las principales acciones y los indicadores financieros en Estados Unidos siguen en números positivos, o sea que va bastante bien.
Efectos en la República Dominicana. Y ahí ya Ernesto contestó la pregunta en específico. Todo depende. Si fue una semana que le fue mal, no pasaría mucho. Pero si esto sigue hacia adelante, entonces se afectaría primero que nada el turismo, segundo las exportaciones y tercero las remesas. De todas formas, yo soy positivo y creo que la economía norteamericana empieza a dar señales de debilidad, pero nada como una caída o una recesión. Juan Ariel, Susi Aquino otro de este lado. Precisamente en ese tenor iba mi pregunta, porque vimos que algunos colegas economistas tuyos, consultados por la prensa, dijeron precisamente que coincidieron en esos sectores que se iban a afectar, incluyendo también las zonas francas. ¿En qué manera se afectarían estos sectores? Si pudieras ejemplificarnos, hacer como alguna aproximación de qué podría pasar, hasta qué punto podría afectarnos a mediano y largo plazo. Excelente pregunta. Ustedes saben que hay una frase que dice que cuando Estados Unidos le da gripe, a todos nosotros nos da neumonía. Así es. Que dependemos mucho de la economía norteamericana. Bueno, imaginémonos el peor de los casos, el peor escenario. Estados Unidos ciertamente entra en recesión, que en el peor de los casos sería una recesión suave. Obviamente, las personas que están trabajando en Estados Unidos empiezan a ser despedidas y como no están teniendo su sueldo, pues ya no tienen con qué pagar las vacaciones que habían pensado para diciembre y vienen menos a República Dominicana. Ahí empieza a afectarse el turismo. En segundo lugar, ya no pueden seguir comprando todas las cosas que anteriormente hubiesen comprado, que si un equipo electrónico, que si una nueva camisa, unos nuevos zapatos, y ahí los países que exportan hacia los Estados Unidos, como República Dominicana, empiezan a vender menos. A eso es que se le llama una caída en las exportaciones. Y por último, si eso afecta a los dominicanos que están trabajando en Estados Unidos, dígase que de repente varias decenas de miles de dominicanos pierdan su empleo, pues no van a tener con qué mandar remesas. Y todo eso produce que en la economía entre menos dinero, y al entrar menos dinero, todo el mundo vende menos. Hay menos gente yendo a los colmados a comprar, hay menos personas yendo a los restaurantes a consumir, y hay menos personas, digamos, que consumiendo los distintos productos que se venden en el país. Ese es en el peor de los casos, donde Estados Unidos entra en recesión. De verdad que yo sigo siendo optimista y creo que Estados Unidos este año tendrá un crecimiento, no quizás el mejor de los crecimientos, pero sí un crecimiento positivo. Juan Ariel, ¿cuál es tu opinión sobre la ley de responsabilidad fiscal que recientemente aprobó el Congreso y promulgó el Poder Ejecutivo, en la que se plantea una meta de reducir la deuda, de que la deuda no supere el 40% del Producto Interno Bruto de cara al 2035? Esa es la parte de las metas que se estableció en esta ley de responsabilidad fiscal. Bueno, también me gustaría explicar qué es una ley de responsabilidad fiscal. No es más que una ley que le ata las manos. Un profesor nato, Juan Ariel, un profesor nato. Es el verdadero ejercicio pedagógico de la política. Te felicito por ese estilo. Por eso está allá. No, es que uno tiene que inspirarse hablando con gente tan inteligente como ustedes. Oye. Sacar lo mejor de sí. No te haga el chiquito para que te carguen. Una ley de responsabilidad fiscal lo que obliga es a los próximos gobiernos a mantener bajo control el gasto público. Es decirle, mire, gobierno que sea que venga en el 28, en el 32, en el 36, a quien sea que venga, no puede aumentar mucho el gasto. Y al hacerlo, lo que genera es que cada vez el país se vaya endeudando menos, y como la economía crece, eventualmente llegaríamos a un nivel de deuda de 40%. Por cierto, ya está por encima del 40%. Ahora mismo está en 45.1% solamente gobierno. Si ponemos Banco Central, si ponemos los fideicomisos, ya sube casi a 60%. Pero bueno, esta es una ley para gobierno central. Al controlar el gasto, hace que eventualmente la deuda caiga. Esta ley tiene aspectos positivos y negativos. Por un lado, el aspecto positivo es que manda una señal a los mercados de que el país tiene un compromiso con reducir sus niveles de deuda. El lado negativo es que
cuando se pone ese control en el gasto, lo que más sufre es el gasto de capital. Dígase la construcción de carreteras, construcción de puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales, porque el gasto corriente, la nómina, la publicidad, los subsidios, las pensiones, eso está sin control. Entonces, en economía todo depende. Miren, es como bajar de peso. Si uno se aguanta la boca y hace ejercicio, muy bien. Pero si se pone a inventar con pastillas raras, eventualmente le daña el corazón, los riñones. Entonces, en economía depende cómo se reduzcan los niveles de deuda. Y si se reduce disminuyendo el gasto de inversión pública, eventualmente eso puede hacer que la economía caiga y termine siendo un boomerang que nos dé en la cara. Sí, Juan Ariel, Vianney Marcelino, de este lado. ¿Qué tan pequeño pudiera ser el mercado bursátil en el país? Y si se pudiera hablar de una proyección de un crecimiento en los próximos 10 años. El mercado bursátil, dígase, el Mercado de valores. De valores en la República Dominicana, donde se transa de todo. Se transan bonos, se transan acciones. Pues en República Dominicana, primero, es muy pequeño, y segundo, es muy básico. Cuando digo básico, me refiero a que la mayor parte de los instrumentos es como se denomina renta fija, o sea, un bono que saque el gobierno o el Banco Central y que paga 10% anual, por decirlo así. Aquí casi no se transan acciones, dígase, pedacitos de empresa que cualquiera puede comprar. Entonces, es básico, es pequeño, normalmente en pesos, no hay muchos dólares que digamos, y fundamentalmente depende de gobierno y de Banco Central. Juan Ariel, Claudia Rita de este lado, un abrazo para ti. Un fuerte abrazo, Claudia Rita. Mira, ¿qué tú opinas sobre el continuo endeudamiento que está teniendo todavía este gobierno y cómo eso se proyecta, para cómo nosotros vamos a salir de eso? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos de hacer como dominicanos o estar preparados? Bueno, ya aprobaron una ley de responsabilidad fiscal. Sí, pero mira lo que él está diciendo, que esa ley de responsabilidad fiscal no para el próximo gobierno. No le dice al gobierno que no puede tener menos nómina ni menos cosas, sino que realmente al final afecta a las personas, a la política social. Para odiar al otro. Sí. Claudia Rita, me gusta mucho tu enfoque porque la ley de responsabilidad fiscal yo lo hubiese hecho con el gasto corriente. Bueno, yo lo hubiese hecho muchos cambios. Creo que la ley tiene hasta errores conceptuales muy básicos, no define bien lo que es sector público, no financiero, en fin, tiene muchos problemas, pero nada, es lo que tenemos. Entonces, esa es una muy buena pregunta. Miren, en menos de 4 años, ¿verdad? Porque todavía falta 16 días para que concluyan los 4 años. El aumento neto de la deuda del sector público completo, gobierno y Banco Central, supera los 26,000 millones de dólares. Uepa. 26,000 millones de dólares más. Un endeudamiento que ha sido sobre todo deuda externa. 8 de cada 10 dólares que se han tomado prestado ha sido. Para que ustedes tengan una idea, esos más de 26,000 millones de dólares superan cerca de 23,000 millones de dólares en los 8 años de gobierno de Danilo Medina y superan también el endeudamiento de 12 años de gobierno de Leonel Fernández, en menos de 4 años. O sea, que la deuda ha aumentado muchísimo. Pero en economía, uno siempre pregunta, ¿para qué? Aumentar la deuda no es ni malo ni bueno. Todo depende de para qué uno lo usa. Es como si un vecino va y le dice a usted, mire, yo voy a tomar $1,000,000. Ah, perfecto, vecino, ¿y para qué? No, que voy a poner un negocio. Pues de repente bien, porque puede ser un buen negocio. Pero si le dice que pasó una fiesta, que países de vacaciones, uno le dice, no, pues el vecino debe estar relajando. Eso es despilfarrar el dinero. Y una crítica que le tengo a este gobierno es que ese aumento de la deuda ha sido mayormente para gasto corriente. Algo que, entre otras cosas, está prohibido por ley. Juan Ariel, pero... Yo creo que ustedes sepan que, voy a terminar la idea, sí. Tenemos 20, 21, 22, 23, 24, tenemos 5 años sistemáticamente violando la ley de crédito público, pero no pasa nada, no, está todo bien, nada más se viola la ley todos los años. Pero además, se le ha creado a la economía una deuda que no ha ido a crear las condiciones para un mayor crecimiento económico, porque si el gobierno se endeuda y de repente construye, por ejemplo, el puerto de Manzanillo, uno dice, pero muy bien, porque eso va a hacer
que se desarrollen muchas industrias por allá por la zona de Montecristi, Valverde, Santiago Rodríguez, bien, perfecto. O uno dice, mira, eso es para construir la carretera del Ámbar, Puerto Plata, Santiago. Pues Óyeme, esa carretera la necesitamos, Dios mío. Esa pero, carretera y además, es necesaria. Esa carretera, es bueno que ustedes sepan, señores, que es menos del 3% del aumento de la deuda. O sea que el gobierno ha tenido dinero de sobra. ¿Y de qué está esa Juan Ariel, carretera? espérate, Yo voy mucho a Juan Puerto Ariel, Plata. pero yo tengo una pregunta en ese mismo aspecto. Sí. El presidente Abinader dijo en la semanal que los niveles de endeudamiento son menores a los que él encontró en agosto del año 2020. Vale, O sea, el vale. presidente toma el En 2020 relación al PIB. me en imagino. relación con el Producto Interno Bruto. Entonces, él toma el año 2020. Otros economistas han dicho que no se puede tomar el 2020, sino el 2019. ¿Tú no puedes aclarar esta situación? Claro, bueno, quizás iniciarte diciendo que este gobierno no se lleva muy bien con la verdad. Ay. Entonces siempre hay desde mentiras pura y dura, que uno entra a la página web y ve que es mentira, tergiversar, media verdades. Entonces, ¿qué pasa con la deuda? Ninguna persona, ni en República Dominicana, ni en ninguna parte del mundo, utilizaría el año 2020 para un indicador como porcentaje del PIB. ¿Por qué? Porque en el año 2020 la economía estuvo cerrada. Claro, por el tema de la está pandemia. cerrada, por el tema de la pandemia, y no hubo actividad económica, todos los indicadores con respecto al Producto Interno Bruto están distorsionados. Entonces, toda persona que se lleve un poquito mejor con la verdad, que le interese hablar la verdad. Pero es un tigueraje estadístico. Es un tigueraje estadístico utilizar el 2020. Pero por supuesto que nadie utiliza. Yo creo que eso sí es histórico. Y eso sí no ocurre en ningún país, utilizar el año 2020. Es verdad, yo lo he visto en las cosas y siempre está de rojo en todos los informes. A nadie se le ocurre. Entonces uno utiliza el año 2019 como base. Porque el año 2019 es el último año donde estuvo la economía funcionando a plenitud. Juan Ariel, Entonces, la deuda tanto en dólares como en pesos, como porcentaje del Producto Interno Bruto, como porcentaje de las exportaciones, como sea, ha aumentado muchísimo en este gobierno sin que eso se haya reflejado en un aumento en la inversión. ¿cuál es, Juan Ariel, el futuro de República Dominicana de cara a esta deuda? O sea, ¿estamos en la capacidad de hacer frente a esos compromisos financieros que está asumiendo el país? Bueno, cuando un gobierno aumenta mucho la deuda, lo que está haciendo es, se está buscando la reforma fiscal del futuro. O sea, un gobierno se endeuda es básicamente diciéndole a quien le presta dinero, mira, yo en el futuro voy a hacer una reforma fiscal y tendré con qué pagar. Entonces, este fuerte aumento de la deuda que se tuvo en este gobierno, lo vamos a pagar cada uno de los dominicanos con la reforma fiscal que se va a someter. Juan Ariel, y en ese mismo orden, el tiempo va avanzando, pero no me gustaría desaprovechar la oportunidad de hablar contigo de un puntito político, porque el PLD está viviendo un momento sumamente interesante y nos gustaría saber qué piensas en torno a las elecciones que vienen a lo interno de tu partido. Por ejemplo, el hecho de que el presidente Medina pudiera seguir al frente de esta organización que ha generado mucho de qué hablar aquí en la República Dominicana, hermano. Yo creo que el PLD, en el marco del Congreso, de este 10º Congreso Reinaldo Pared Pérez, tiene la oportunidad de decir con qué equipo quiere hacer política en los próximos años. Okay. O sea, a mí me gusta poner las cosas siempre con un ejemplo de la pelota, porque yo soy fanático deportivo, soy aguilucho, no me ha ido tan bien en los últimos años, pero ni modo, eso cae del oficio, ¿no? Entonces, el Congreso de un partido no es más que el draft. Vamos a diseñar el equipo, donde se seleccionan las personas que van a dirigir la organización, se seleccionan los temas con los que se va a hacer política, como vemos los temas de medio ambiente, como vemos los temas de género, de tecnología y las estrategias. ¿Cuál va a ser la estrategia organizativa, electoral? O sea, uno diseña su Dream Team no solo en cuanto a personas, sino en cuanto a estrategias. Todo partido político, su meta
es conectar con la sociedad, ganarse el respeto y la valoración de la sociedad para que eso lleve a la sociedad a darle un voto de confianza en las elecciones e implementar eso que propone. Y en eso el PLD está. El PLD como organización tiene la gran responsabilidad de mirar a futuro y decir, de cara al futuro, yo quiero que estas sean las personas que encabecen el escenario político de nuestra parte, que estos sean los temas, que esto sea la estrategia. ¿Puede Y asumir digo a Domínguez futuro, Brito esa tarea? él irá a unas elecciones con todos los que se presenten para la presidencia. Pero miren que Bueno, estoy fue el diciendo, a único que se futuro, atrevió, aparte de Danilo Medina. Parece hasta el que momento, no había hasta el más momento. nadie. Miren, pero insisto mucho, en los congresos y en la política hay que ver a futuro, no a pasado. A pasado ven los libros de historia Ay, ay, ay. para resaltar, para alabar, o sea, el pasado enseña, pero el futuro se construye. Y con eso le digo mucho. Bueno, qué bueno, muy buena reflexión. A Yo buen entiendo, entendedor, pocas palabras. yo entiendo igual que el PLD tiene que entender que renovación no es traición ni ingratitud, es renovación. El Claro. cambio de caras, de personas y de ideas. ¿Te entiendes? Y aprovecho para decir, yo soy un fanático de la renovación total, hasta le pongo apellido, Bien, y no me echo para atrás. Soy bien, muy firme en mis convicciones y mis ideas, cueste lo que cueste, hasta bien. que unos grupos se pongan medio guapos conmigo, no importa. Eso no importa, así mismo. Y nunca tendré gratitud acrítica ni tampoco irreflexiva. Yo no empeño mi pensamiento. Ahora, en política, las ideas no tienen cédula. O sea, hay muchas personas con ideas nuevas, ideas innovadoras, que tienen 60 años, 70 años, y hay muchas ideas malas que la proponen jóvenes de 20 y de 30. Así mismo Entonces, es, eso a mí me la ha edad pasado, en estar en política- equipos así. La edad en política no se ve en el año de nacimiento, se ven las ideas que proponen. Y el mundo ha cambiado, la sociedad dominicana ha cambiado mucho y todos los partidos tienen que ir cónsonos con esa nueva sociedad que se va construyendo. Bueno, gracias a Gracias, Juan Ariel Jiménez por esta entrevista vía telefónica. Ojalá que cuando estés ya en el país, ¿verdad?, puedas venir presencial con nosotros. Sería un Aquí te placer para mí. esperamos.